basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. En el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy Amicio, sal y miel. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón. El programa de hoy nos trae hasta el término municipal de Tinajo, concretamente a La Laguneta, un topónimo que se encuentra al sur de la montaña de Tinajo y que forma parte del núcleo urbano. De hecho, uno de los barrios de este pueblo se llama La Laguneta. La cara sur de la montaña de Tinajo la vemos parcialmente desmantelada, y es que nuestros antiguos labradores vinieron hasta aquí para extraer el material piroclástico y tenderlo sobre las superficies de cultivo y así obtener un mejor rendimiento agrícola. Este grano era de color rojizo, bastante grueso y no tan eficiente como el que trajeron después cuando mejoraron los sistemas de transporte desde la montaña al rodeo. Quitaron esta antigua capa de material rojizo, de este piroclasto de color rojo, y tendieron esa arena negra volcánica de tamaño menor sobre los arenados que vemos en esta hondonada de La Laguneta. El topónimo parece estar relacionado con que en la antigüedad se formaba un charco, una laguna o una laguneta en esta zona. Y es que además de tener inmersas las casas de este barrio, tenemos un paisaje cultural de arenados con esa cubierta de ceniza volcánica y también los aljibes repartidos a lo largo de este territorio. Y es que en los años buenos, en los años de lluvia, el agua corría
hacia esos depósitos que almacenaban el agua gran parte del año. Y nos encontramos en la Laguneta, en la bodega de Guillermo Padrón, amigo, bueno, más que amigo, familia, nos conocemos desde hace muchísimos años, y vamos a hablar un poco de cómo era esta Laguneta hace más de 50 años. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Pues bien, bien, aquí estamos. ¿Niñez en la Laguneta, cómo la recuerdas? Pues tiempo se pasaba, a lo mejor no había luz, no había agua, pues es que años que no llovían, pero se pasaba bien. Aparte de todos esos detalles de la edad, se pasaba muy bien. Se pasaba el rosario por la noche, se hacían pionadas, lo que son los vecinos allí de la Laguneta, vivíamos en la casa del Cortijo, enfrente del cine. Pionadas para el tabaco, nos ayudamos los vecinos a otros. Y eso parece que no era una vivencia más o menos, no la de hoy, buenos días y adiós, y a veces ni buenos días. Porque la Laguneta era y es un barrio de Tinajo, una parte de Tinajo importante. Sí. Los vecinos, como dices tú, vivían en comunidad. ¿Cuáles eran los cultivos dominantes en esa época? Bueno, eran toda clase de granos, sandías, melones. El más recuerdo que tengo era que todas las casas tenían pencas de higos picones. Pero no una penca o dos como tenemos nosotros ahora, sino bastante, una muy tierra, porque se hacía muy purreto. Entonces había mucha fruta pasada, es decir, que la comida no faltaba. En caso de mi padre, le gustaba la pesca. A veces decíamos a mi madre, más vieja otra vez, porque como habían viejas, pues a comer viejas, secas, compuestas. O sea, que vivían aquí en el campo, pero bajaban a la costa a pescar, a los recursos del litoral. Exacto. Y lo que daba al campo, la comida natural toda, la teníamos nuestras gallinitas, cochinos que siempre mi padre mataba uno o dos todos los años, en barrica porque no había congeladores en eso, donde se ponían sal. Y los fines de semana era garbanzo, puchero y carne cochino. Y la superficie de cultivo, que las vemos hoy cubiertas de esta arena negra, ¿siempre estuvieron así? ¿Hubo un recambio, hubo un repunte de enarenados? ¿Cómo lo recuerdas? Sí, la arena negra vino ya más tarde ya, que empezaron a cargar los camiones ya, los camiones pequeños que había del rodeo. Pero antiguamente era todo de la arena de la montaña, de la que tenemos aquí, y de Tenésera. Todavía hay muchas fincas por ahí con la arena esa de la montaña. Que por eso vemos la montaña está toda escarbada. Exacto. Y fue de sacarle material para hacer los primeros arenados. Eso es. De hecho están las veredas de los camellos que la cargaban en Cerón, tanto por un lado como por otro. Depende por dónde iban, para la finca, iban por más cerca. Y con la de Tenésera pasó lo mismo, tiene dos entradas a la cueva y depende por dónde iba la finca, cargaban. Que era un grano más grueso. Más grueso y es más secano, más seco. Sí, no tiene tanta funcionalidad. Exacto, no aguanta tanto la humedad. Exacto. Y pues ya fue la arenita más fina, a la hora de trabajarla, para plantar tabaco, que se plantaba un montón de tabaco y cebolla, y cosas de sandías y tal. Y esa arena más gruesa, roja, la quitaron en un determinado momento y la sustituyeron por esa negra. Exacto. Ya empezaban a ir las máquinas. De hecho, al principio ni máquina. Yo recuerdo a mi padre con la camella, con la tabla, juntando esos cascados toda la arena, y yo cabresteando la camella, y hacía como un cerrote, un cerro, y pues ya con el camello, con cerones, pedía a los vecinos 2 o 3 camellos, y ya luego, y después ya más tarde empezaron a venir unas máquinas pequeñas. Entonces lo limpiaba ya, y hoy en día, mira, una máquina en un día te limpia una finca y te la prepara. Y fue un avance al traer la arena nueva. Claro. Aguanta más la humedad, mejor para trabajar, no es tan gruesa.
¿Y había algún año bueno de aguas aquí? ¿Qué recuerdas de esos años buenos? Sí, ¿Habían charcos? sí. ¿Se llenaban los aljibes? ¿Cómo recuerdas esa época? Sí, habían años tormentosos, de bastante lluvia, años y varios años seguidos. De hecho, allí en la casa vieja donde nosotros vivíamos, aquí en la casa vieja, no como los forjados de los techos de hoy, se mojaba todo porque los techos eran de barro. Y lloviendo, poniendo cacharros, hasta los cacharros que tenía mi padre para echarle ración a las cabras, los poníamos bajo las goteras, para que ir cogiendo las gotas. Y mi madre, recuerdo, rozar el rosario para que dejara de llover, pidiéndole a Dios que dejara de llover, porque era tal. Y pues sí, habían años ruines, pero no como ahora. Ahora habían 10 buenos y 1 ruin. Y habían años ruines que sí, que se pasaba, no había agua. Mi padre con la camella ir a Famara a buscar 2 barricas de agua en el camello. O sea, que se agotaba el agua aquí en las aljibes, la lluvia, claro. ¿Y iban hasta Famara a Sí, la señor, galería? a la galería ¿A la de... poseta? No, allí a la casa de la máquina, bajando Famara, Ajá. allí cargaban el agua. ¿Y la cargaban en Los camellos. ¿Las barriquitas que tenían encima? Sí, las barriquitas que le llamaban las pipas. Por ahí, bueno, por ahí parece que tengo una todavía, un recuerdo. Eran 2 pipitas de esas, y luego también a la Mareta de la Villa, porque la Mareta de la Villa, donde se hacen las fiestas de detrás, que era enorme, y toda el agua del castillo, toda aquella montaña iba allí, entonces tenían agua, y ahí por parte del ayuntamiento, no sé cómo era, podían ir a buscar allí alguna que otra barrica también de agua. Y esos años ruines, me imagino que aparte de ir a buscar el agua lejos, a lo mejor gente se marchaba de este entorno. ¿Recuerdas algo de migración en Tinajo? Sí, no, hombre, sí. Gente que se marchó, no sé. Sí, se fue mucha gente más bien para La Palma. Toda esa gente más joven, ¿no? Más hablando de gente, yo pequeño, que de hecho hay gente que vive allá, que casaron allá, y se fueron a La Palma a machacar, para hacer la plata negra, a machacar el volcán, y para Venezuela, también se fueron muchos, y luego ya empezó lo que aquí en Lanzarote, la fábrica de las sardinas, que eso fue una ayuda, lo que yo conozco, patinajo. Había pero muchas mujeres y hombres, sobre todo mujeres, trabajando en las sardinas. O sea, que se iban a Recife a trabajar. A nadar y volvían por la tarde. Y volvían por la tarde. Sí. Y luego por la esclavitud de las mujeres. Salían, cogían agua a las 5 de la mañana. Llegaban a tal hora ya tarde también. Luego a sus hijos. A dejar el caldero hecho con comida para el día siguiente para el marido de los hijos. Lo que pasaron esas mujeres. Sí, sí. Y lavando a mano, porque no había lavadora, no había nevera, no había nada. Y ese fue también una época, con el fin del tabaco, el principio de la cebolla, también en esos años, ¿no? Empezó primero el tabaco. El tabaco fue aflojando, se empezó la cebolla, que fue un boom, todo el mundo la cebolla, se abandonó un poco el tabaco, y luego ya por la cebolla pasó lo que pasó también. Y ahora lo único que tenemos en el campo es la uva. Y la viña siempre existió en Tinajo, la gente hacía vino, ¿cómo era la cultura de la parra y del vino? Sí, a ver, el vino de Tinajo siempre ha sido, y lo que es la Laguneta, hablando de la Laguneta, es raro la casa, yo creo que la casa que no tenía vino era de mi padre, porque no tenía sino un par de parritas nada más, y eso se cogía la uva fresca para almuerzo, para de postre, no se hacía vino. Los demás, estos vecinos, tenían sus barriquetas de vino, algunos cogían bastante, que mi padre era muy amigo de los que cogían vino, pero todos hacían su vinito, y parras no había en esas viñas como hay hoy, sino sajas. De hecho, se plantaba tabaco hasta el mismo abrigo de las parras, a veces ni cogías con fundamento porque aprovechabas la finca para plantar garbanzos, para plantar tabaco, pero vino, y también lo que te digo, que había fruta pasada, lo que era laguneta, y higos picones, eso era exagerado. Por eso la gente decía que en Laguneta no había sino hormigos. El motivo del hormigo es por tanta fruta, tanto dulce. Bueno, yo conozco gente, hay vecinos que tenían un cacharrito en las patas de la mesa con agua para que los hormigos no se comunicaran para comerse la fruta. De tanto dulce que había. De tanto dulce que había de la fruta. Y aquí vemos en tu bodega algunas fotos tuyas de tu etapa deportiva, de la lucha canaria. Sí. Fuiste luchador, hay una foto ahí de muy jovencito. Sí, no recuerdo bien, de 11, 12 años. ¿Cómo fue esa etapa relacionada con el deporte? ¿Empezaste aquí en Tinajo? ¿Con quién empezaste? ¿Cómo te iniciaste? Sí, aquí en Tinajo. Y recuerdo que mi padre no me dejaba entrenar, porque se me juezaba. Pero al final, como él estaba despachando en la cantina, te hablo donde vive la ferretería hoy, Luis Perdomo, que fue la primera lucha allí. Luego se hizo la sociedad abajo, que se fue por abajo. Y ya empecé, entre nosotros aquí, entre Azot y Agua, más o menos por la fiesta.
Y luego ya se empezó ya a nivel Lanzarote, ya más edad ya. Y luego ya fue cuando ya me estaba uno entrenando, preparándose, y fui lo que fui, algo fui, porque de hecho tengo en el campo lucha la foto, por algo será. Sí, fuiste de los referentes en una determinada etapa del Tinajo, luchando, como dices tú, en la Liga Lanzarote, pero también hacían luchadas fuera de la isla. Sí, señor. Cuando en la noche de la gallera, bueno, ahí tengo un trofeo, íbamos siempre de Tinajo 2-3, los mejorcitos. Me tocaba a mí, precisamente. Y de Aría, para hacer una selección, para ir contra Las Palmas y tal. Y a Fuerteventura también llegamos ahí muchas veces. Y pues fue aquí con puntales que traía de fuera. Nosotros tuvimos una época, en mi etapa, que estaba de presidente, de entrenador, iba a las reuniones a Recife con Juan Pérez, que voy a ver si lo veo para ver cuándo empezó, que creo que ese año, cuando él estaba de presidente, era cuando se empezó legalmente como club, que fue cuando ya la federación pasó a Las Palmas, y Agustín Acosta, que fue el primero. Y cuando eso ya empezó la lucha ya, y ahí estoy con las fotitos que tengo ahí. ¿Y qué recuerdos tienes de esas luchadas, del público, dónde se ponía, dónde se luchaba? Buenas. Yo lo he nombrado y no me importa nombrarlo, más él lo vi el domingo por ahí, en Tinajo. Tiré a 2, me separé, le salí a otro. Bueno, el caso es que le salí, Ismael Brito me salió, y era también una ardilla también, y nos fuimos lucha, me tira él, y yo cogiendo dinero en el pueblo, en el campo, él por un lado, y yo por caer por otro. Uno por vencedor y otro por caído, pero por el espectáculo que dieron. Por el espectáculo que dimos, y la gente tal. Por eso me dicen Guillermo, por el tema de la lucha. Porque lo típico era, venga Guillermo, y Guillermo me conoce todo el mundo. Y era pues lucha espectacular, lucha de estilista. Claro, ahí no íbamos sino a luchar. Yo no podía estar quieto. Porque la recompensa era la satisfacción de uno mismo. Claro. O sea, lo que es amor, tío, ¿qué tal? Toda por salida de cabeza, eso la gente seguía llamando a darme el durito. Y eso que no eran los campos que tenemos hoy en día. Que va, ni había ni entrenador con fundamento nosotros mismos, ni ese gran gimnasio. Un cabo en la sociedad, con un palo de teléfono arriba, subir el palo que aquí tiene 3 plantas, y unas escaleras, las gradas que están allí, subiendo y bajando. Si te digo, en mi época, nos íbamos con 2 coches a Famara, los jueves, depende cuando teníamos que luchar, a correr en la playa y entrenamos allá, hasta solo por hacer un poquito de deporte en Famara. ¿Y era mayoritariamente la gente del pueblo, de una misma camada, o había mucha diferencia de edad? Porque nada. Había una época que no había tampoco categorías inferiores, sino todo el que luchaba en el mismo equipo. Tuvieras 15 o tuvieras... Sí. Después lo de juveniles apareció después. Apareció después. De hecho, cuando estábamos luchando, cogimos algunos juveniles y faltaba. Y de eso, de mi atú, cuando me hicieron un puntal B a mí, pues me fastidiaron, porque ya tenía que esperar a los 6 y tal y cual. Y lo mío era salir antes para calentar, desde que calentaba me relajaba y podía tirar al puntal, como me tocó tirar alguno. Pues nada, buenos recuerdos. La verdad que sí, un poco estoy de los brazos y de los pies, pero bueno ahí están los recuerdos. Tuviste una etapa deportiva intensa. Sí. Y lo recuerdas con cariño porque... Hombre, ir a Fuerteventura, recuerdo a Tetir y tirar a 8. Tirar a 8, tío, no me conocía nadie, y me tiró el puntal, y el puntal era el policía ya está retirado de Puerto Rosario. Soto. Era el puntal, y pues se me tiró Soto. Y tiraron yo, me acuerdo que empezaron a nombrarme para darme los trofeos, por máximo tumbador, por la lucha mejor que se vio, por comportamiento mejor de capitán de equipo, porque tengo varios porque antes no era como muchas horas empiezan a levantar la mano, a hablar con el árbitro, se mete al medio campo, no, la piernita derecha en la raya blanca de fuera, y la manita del culo, árbitro, buen educado. Sí, el respeto. El respeto, que es una autoridad en el campo. Y eso en Aría me dieron también un trofeo por máximo tumbador. Pues Guillermo, muchas gracias por este rato. Nada, hombre. A seguir tan culturalista, tan implicado en la tierra, porque sé que sigues pues, con tus viñas, con tus animales, vinculado a la cultura nuestra y luchando por ella. Así mismo es. Y que tenga mucha salud. Y tú por aquí, mira, el vino no lo tomo bien claro todavía, pero bueno. Ya se pondrá bueno. Pues muchas gracias, Guillermo. Pues nada, hombre. Gracias por la visita. A ti.
Dándonos un paseo por la laguneta observamos que la mayoría de las casas tienen cultivado en su entorno productos para el autoabastecimiento, pero en cambio también se mantienen fincas grandes, limpias, esperando quizás un año de buenas lluvias para cultivar. Y desde este lugar les vamos a emplazar a un nuevo programa de Rincones de Lanzarote. Soy basalto, drago, aulaga, tarajal y almendro en flor. Soy el viento y la sabina, soy barranco, nube y sol. Por mis manos van las sendas de los pueblos que heredé. El río de mi sangre va el futuro y el ayer. Y en el río de mi sangre Va el futuro y el ayer. Soy América y Europa, mi raíz es bereber. Soy Atlántico y simiente, soy ambiciosa y bien. soy de aquí, soy de una tierra donde el mar cautiva al sol, con el mundo por frontera. Ser canario es mi razón.